¿Qué tal, hermanas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muy buenas tardes. Y hoy tenemos este pequeño tiempo para compartir acerca de la palabra de Dios. Y nos toca en esta oportunidad el capítulo 9 y 10 de Segunda de Samuel. Antes de comenzar a hablar sobre estos capítulos, vamos a orar, ¿sí? Así el Señor esté bendiciendo este tiempo. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites abrir tu palabra con libertad. Te rogamos que te quedes con nosotras, que nos guíes y que, Señor, prepares nuestro corazón y nuestros pensamientos para meditar en ella. Te alabamos por este día y gracias porque, Señor, tu palabra siempre habla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, para comenzar vamos a buscar 1 Samuel 20:15, que dice lo siguiente. Acá en el capítulo 20 de 1 Samuel, David y Jonatán, ¿no? Hicieron un pacto. Ustedes saben que ellos tenían una amistad muy importante, ¿no? Donde el Señor estaba en el medio. Y en el versículo 15, Jonatán le pide a David, dice, «¿Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra? No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David». Y vamos al capítulo 9, que es lo que nos toca. 9:1 dice lo siguiente. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? O sea que David se acordó de esa promesa que le hizo a su amigo. Su amigo ya había muerto, ya no estaba. Es como si recuerdan que lo vimos en capítulos anteriores. David recordó esa promesa y mandó a preguntar si existía alguien. Y en el versículo 2 dice, «Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió y dijo al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Y en 2 Samuel 4:4, ahora lo leemos, dice lo siguiente, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Qué terrible, ¿no? Porque cuando murió Jonatán dejó un hijo de 5 añitos. Y qué terrible, yo pensaba y me imaginaba un niño cayó por huir, por temor de que también sean muertos. Cayó y seguramente se habrá fracturado las piernas, los pies y quedó lisiado, ¿no? Qué terrible. Pero bueno, el amor de Dios fue tan grande y la misericordia de David que mandó a buscar a Mefiboset. Mandó al siervo Siba que lo busque y que lo traiga delante de su presencia, ¿no? Adelante del rey David. Y en el versículo 7 le dijo, David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como soy yo? Y acá nos detenemos, ¿no? Porque en esta imagen, en este relato, no vamos a leer todos los versículos, pero entendamos esta secuencia. David se acordó, tuvo misericordia de la casa de Saúl por amor a Jonatán, mandó a buscar a Mefiboset, lo trajo a su palacio, iba a comer para siempre a su mesa y para siempre iba a estar en la casa del rey. Y seguramente Mefiboset, hasta que David se acordó de él y mandó a buscarlo, pasaron muchos años, ¿no? Y
viene a mi mente cómo el Señor Jesús nos llamó a nosotros, ¿no? El Señor Jesús nos buscó, así como David buscó a Mefiboset. Él dice Jeremías que con amor eterno te he amado. Y en Efesios dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos. El Señor Jesús nos buscó con un amor y con esa misericordia porque vio, así como dijo acá Mefiboset, un perro muerto como yo. Vio la inmundicia de nuestras vidas, vio la inmundicia de nuestro pecado, vio la inmundicia de nuestra naturaleza pecaminosa desde que nacemos y nos buscó a cada una de nosotras en diferentes circunstancias. Algunas en la niñez, otras en la juventud, otra quizás más grande, algunas quizás en otras religiones anteriores hasta que vino la luz del Evangelio, algunas en una familia cristiana, pero todas tuvimos y seguiremos teniendo una misma, una misma línea conductual que es la inmundicia de nuestro pecado. Independientemente de nuestras circunstancias o condición, el Señor Jesús vio nuestra inmundicia, nuestro pecado y nos rescató. Él nos vino a buscar, nos buscó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor no gradúa el pecado, ¿no? Cuando nos salvó, Él murió por el pecado de la humanidad. Y en ese pecado engloba todo. Quizás a algunos los rescató de la droga, quizás a algunos los rescató de sus temores, de sus falsas creencias, de la idolatría, y quizás también, quizás no estoy plenamente segura, de la soberbia de su corazón, ¿no? Porque quizás no tuvimos la oportunidad de vivir en el desenfreno del mundo, pero sí nuestro corazón es engañoso y perverso delante de Dios, ¿no? Bueno, y el Señor tuvo esa misericordia que David tuvo con Mefiboset, con nosotros. Fue y nos buscó y nos rescató. Y en Juan 15:16 dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, ¿no? Y qué gran amor el del Señor Jesucristo, ¿no? Que nos rescató, nos buscó, demostró su misericordia, su perdón hacia nuestras vidas, y vamos a estar en el palacio del Rey cuando Él nos venga a buscar, en las bodas del Cordero, ¿no? Qué gran misericordia. Y después, si ustedes quieren, pueden terminar de leer la historia hasta el versículo 13. Y pasemos al capítulo 10. ¿No? En los capítulos anteriores, tanto el 6, el 7, el 5 de 2 Samuel, yo pude ver 3 palabras fundamentales, ¿no? Que también se repiten en este capítulo 10. Siempre hubo una guerra con David, siempre hubo enemigos que actuaban en contra de él, y también estaba Dios que cumplía sus propósitos. O sea, 3 puntos fundamentales: guerra, enemigos y Dios cumple sus propósitos. Y no lo vamos a leer a todo el capítulo, solamente vamos a ir, después si ustedes quieren y quieren ver los detalles de las guerras, de los muertes. Es una guerra, acá se presenta guerra, que mató a uno, que sacó al otro, que doy la victoria a al otro. Pero en el versículo 12 dice lo siguiente, 2 Samuel 10:12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere, ¿no? En medio de toda esta guerra, de todo esto, así le dijo David a Joab: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y recién les nombraba el capítulo Juan 15:16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y ese fruto permanezca, ¿no? Si bien nosotros ahora no tenemos que conquistar pueblos, ciudades, sí también tenemos hoy actualmente enemigos y guerras que pelear, que ganar y que luchar. Y debemos esforzarnos en eso, ¿no? Y
en esa elección que tenemos, debemos ser esforzadas. Y yo busqué el significado de la palabra esforzar y significa lo siguiente: animar, dar vigor o fuerza a otros, infundir ánimo, batallar, superar, procurar, luchar. Y lo contrario de eso es desistir, abandonar, renunciar, cesar, ¿no? Y la vida cristiana es así. La vida cristiana es una lucha. O nos esforzamos, seguimos y somos instrumentos, o abandonamos, ¿no? Y en el capítulo 15 de Juan, el Señor ahí le está hablando con sus discípulos y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí. Y el Señor Jesús eligió a sus 12 discípulos, los escogió, los seleccionó, ¿para qué? Para hacer una gran obra de discipulado en la vida de las personas. Eligió al Señor Jesucristo, los eligió para que puedan ir y sembrar el Evangelio por todo el mundo. ¿Pero para qué? Para que lleven fruto y ese fruto permanezca, que no se pierda, ¿no? Y hay muchos enemigos que nos impiden llevar fruto. Y ese fruto que habla la Biblia, que habla acá, es la vida de las personas. Todo lo que hacemos o todo lo que podamos hacer tiene que ser el objetivo fundamental: darle el valor, el ánimo y las fuerzas, el vigor a las personas que Dios puso a nuestro alrededor, en el lugar que estemos, en nuestras familias, en el trabajo, por supuesto, evangelizarlos, porque seguramente la mayoría son inconversos, y dentro de la obra de Dios en la iglesia, edificarlos, ¿no? Y hay 3 enemigos de del cristiano en este mundo, ¿no? En esta vida tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y Satanás, que son los que nos impiden llevar fruto. Y en Juan, 1 Juan 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Y acá en el versículo 16 dice la vanagloria de la vida. A veces el hecho de nuestros propios deseos, la carne es un enemigo, ¿no? Nuestros propios deseos, el deseo de prevalecer, el deseo de ser más, el deseo de mostrarnos, nos impide llevar un buen fruto y lograr frutos en las vidas de las personas, ¿no? El mundo, los ojos, lo que entra por nuestros ojos, nos alejan del cumplir y buscar su voluntad, ¿no? Y otro enemigo fundamental que tenemos es Satanás. Y en Isaías, que es muy conocido, 13:14, dice: ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser igual a Dios. Y a veces nosotras, en la obra de Dios queremos ser así, como Dios. Queremos ocupar el lugar y nos olvidamos que, como dice este versículo 12, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Como veníamos viendo, Dios cumple sus propósitos igual. Y a veces queremos ser como Satanás, ¿no? Ocupar el lugar de Dios y ponernos en lugar de juez. Porque el espiritual, no nos olvidemos que juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿no? Y ahí nos llevamos fruto. Nos llevamos un fruto que permanezca. Nos llevamos un fruto que continúe. No somos de bendición a los demás, ¿no? Y algo importante para poder mantener el fruto y ese fruto permanezca: ¿cómo sigue el fruto en una planta, en algo que crece? Con cuidado, con amor, con dedicación, con entrega, con pasión. Nosotros con la oración tenemos el arma poderosa de la oración, de orar por aquellas personas que Dios puso a nuestro alrededor. Las que están discipulando, en el discipulado, de darle
realmente el valor que las personas tienen delante de Dios. Las personas somos el objeto del amor de Dios y Dios nos da un valor importantísimo y somos instrumentos suyos para formar a Cristo en la vida de las personas. Y es un trabajo de hormiguitas poder llevar frutos. Es un trabajo continuo que lleva años. No lleva un mes, una semana, lleva años. Y todo lo que hagamos tiene que ser con esa motivación. Formar a Cristo en las personas. Buscar de llevar que crezcan, que le conozcan. Porque ¿cuál tiene que ser nuestro objetivo fundamental? Es que las personas que están a nuestro lado, pongan los ojos en Jesús. Que aprendan a depender de Él. Que le demos las armas para que ellas puedan caminar solas cuando no estemos a su lado. Ese es el verdadero discipulado, el verdadero amor hacia los demás, formar a Cristo en las personas. Como decía Pablo, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Yo que soy mamá y las que somos mamá también lo sabemos, ¿cómo cuidamos a nuestros hijos? Estamos en todos los detalles, estamos en el cuidado, en el amor. ¿Por qué? Porque nos interesa que sean felices, que sienten bases, que desarrollen valores, convicciones, las que somos cristianas, por supuesto, en la palabra de Dios. Y pasito a pasito, cada día, y así es el discipulado también dentro de la iglesia, ¿no? Las que asumen o asumimos en algún tiempo el trabajar en la vida de una persona. Sería bueno que reconsideremos y pensemos si somos verdaderas discipuladoras y estamos buscando de llevar fruto en la vida de las personas, ¿no? Si no, busquemos la dirección de Dios para poder hacerlo con temor. Porque cuando estemos en su presencia, vamos a rendir cuenta delante del Señor de la vida de cada una de las personas que Dios puso para que administremos a nuestro lado. Cada segundo somos responsables de eso. A veces no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con Dios en la obra de Dios, ¿no? Independientemente del lugar que ocupemos. No estoy hablando de un lugar ni de una posición, sino delante de Dios, como hijas de Dios. Él nos eligió y nos puso para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Y Él nos va a pedir que rindamos cuenta de cómo hemos administrado eso que Dios nos ha dado para cuidar. Sea desde que comenzó nuestra vida cristiana hasta ahora. No tiene un final, salvo el final lo va a determinar el Señor. O sea, que seamos sabias en buscar la forma de dar esfuerzo, de dar ánimo y de cuidar la obra de Dios como lo que es. La obra de Dios son estos. La vida, el objeto del amor de Dios es la vida de las personas. Nada tiene sentido ni valor si no le doy valor a la vida de las personas. Y ese valor se tiene que demostrar en hechos. Cada una examinemos, ¿no?, cómo podemos demostrar ese valor. Yo no les puedo decir, hacemos tal cosa, hacemos tal otra. Cada una en su corazón, con temor delante de Dios, ver qué es lo que yo, examinarse, ¿no? ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo para cuidar ese objeto del amor de Dios, que es la vida de tal persona o de tal cual otra, y la vida de Dios, de la obra de Dios en sí misma, ¿no? Que si bien en una iglesia o en una vida, en nuestra vida propia personal, hay muchas actividades para hacer, pero eso no nos tiene que desviar del objetivo, del valor que le tenemos que dar a la vida de las personas, porque esa es la obra de Dios. No es una actividad en sí misma, es la vida de la persona, que es por lo que vamos a rendir cuenta, con la motivación y el interés y el amor cuando estemos en su presencia, ¿no? Bueno, espero que no haya sido muy largo. A mí lo que les quería transmitir era esto. En el capítulo 9 lo que pude ver es cómo Dios nos buscó. Jesús nos buscó para salvarnos. Él siendo Dios, vio nuestra miseria y fue a nosotros y nos buscó. Y a veces nosotros nos ponemos en una posición como Satanás, queremos ser Dios, ¿no? Pero aún parecería que mucho más arriba de Dios, porque esperamos que el que está en necesidad y está en miseria venga a nosotros a pedirnos ayuda. Y eso a Dios no le agrada. Eso no es dar la gloria a Dios. Que seamos personas sabias en orar, en examinarnos cómo hacemos la obra de Dios. Y les repito, no estoy hablando de un lugar, sino estoy hablando desde mi vida personal también, porque la obra de Dios está en todos lados también, ¿no?
no se limita solamente a las actividades formales dentro de la iglesia, nuestra vida diaria. Aquellas personas que en los transcurso de nuestra vida cristiana Dios puso en nuestro camino, ¿no? Porque tenemos que demostrar un interés y un amor genuino. Y ojalá que podamos desarrollar cada una de nosotras ese amor y ese interés en la vida y en las almas de las personas. Y que demostremos un interés sin publicarlo, sin demostrar, sino que solamente Dios lo vea y la persona que es el objeto de ese amor, ¿no? Y va a llevar fruto. Créanme que lleva muchísimo fruto. Y muchísimo más fruto lleva cuando ayudamos a la otra persona a que Cristo se forme, a que ella aprenda a poner los ojos en Cristo Jesús en cualquier circunstancia de sus vidas. Y eso da gloria a Dios, porque no siempre tenemos a la persona que discipulamos, a la discipuladora al lado. No tenemos que buscar que dependan de un humano, sino que dependan de Dios, que aprendan a ir a la Biblia para buscar su fuente de motivación, su fuente de energía. Y anoté 3 puntos fundamentales para que meditemos, con algunos textos que no los voy a leer porque se hace muy largo. Entonces, el primer punto para que estemos meditando y que podamos aplicar es el siguiente. Agradezco al Señor Jesús que me buscó y me salvó de la inmundicia del pecado, para meditarlo, ¿no? A veces solamente agradecemos por lo que nos da los materiales y nos olvidamos de decirle, Señor, gracias por la inmundicia que me rescataste. Gracias por el privilegio de que me rescataste y por la esperanza y los beneficios de esa salvación, ¿no? Que cuando tenemos esa actitud y desarrollamos ese hábito, las demás cosas pasan a ser secundarias. No dejan de existir, pero no pasan a ser lo más importante, ¿no? Porque tener un corazón agradecido tiene sus beneficios y vaya si los hay. Produce esa paz y ese gozo que no se puede entender. El segundo punto, para poner en práctica, uso la palabra para animar o mi sabiduría. Y ahí les pongo 2 textos, 1 Timoteo 4:16 y Colosenses 3:16, que no los vamos a leer para que ustedes los busquen si tienen deseos. Y otro punto para aplicar, ¿qué valor tiene para mí el objeto del amor de Dios, que son las personas? Que nos examinemos, evaluemos, ¿no? Hagamos una lista. ¿Cómo yo demuestro interés al objeto del amor de Dios? Hagamos una lista. Demuestro el interés así. ¿A quiénes? En forma específica, clara, concreta, real. ¿Y qué actitudes mías demuestran que yo no tengo interés en el otro, en la otra persona? ¿No? Sería bueno examinarnos, es bueno siempre escribir una lista de lo bueno que hacemos, de lo malo que hacemos, y ahí podemos evaluar y poner en una balanza, confesamos y nos apartamos y seguimos adelante, ¿no? Y esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios, por la obra que Dios puso en nuestras vidas, que es la vida de las personas. Como decía Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios va contigo donde quiera que vayamos. Y la obra, no nos olvidemos nunca que no la hacemos nosotros. Somos solamente instrumentos. Él nos escogió, nos buscó para usarnos y Él hace la obra para su gloria. Vamos a orar. Y gracias por este tiempo, hermanas, por escucharme. Espero que les haya sido de bendición y que Dios haya hablado a sus corazones. Oremos. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Gracias porque también, Señor, tengo en lo personal muchas cosas que evaluar y sabemos que tus hijas, para agradarte, para poder renovar nuestra comunión diaria siempre, tenemos que buscar, pensar, evaluar y ver dónde estamos paradas, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, a buscar de darte la gloria, a buscar de cada día estar buscando tu sabiduría a través de tu palabra, Señor. Gracias por todo, gracias por amarnos y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanas, muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga muchísimo.